la adoración del peregrino. Y lo veíamos a través de la vida de Abraham. Él fue peregrino y dice que él vivió esa promesa allí viviendo como peregrino y a pesar de que tenía sus riquezas, tenía todas sus comodidades dentro de lo que cabe, él decidió vivir en tiendas y en vez de levantar altar, de levantar casa para él, levantaba altar para el Señor. Y hoy vamos a ver algo que nos lleva a mirar también otros peregrinos que vemos a través de la palabra. Ellos eran consagrados para el Señor y lo vamos a ver a través del libro de Daniel. Le invito a que vamos al libro de Daniel, capítulo 1. Y voy a leer a favor de ustedes desde el versículo 1. Amén. La versión que tengo es la Reina Valera 1960. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey, el rey a Aspenaz, rey de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijo de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombre: a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Amén. Señor, una vez más damos gracias por tu palabra, mi Rey. Ayúdanos en esta noche a permanecer, Señor, consagrados a ti, mi Rey. Entender que nos has separado, Señor. Que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque ya tenemos una ciudadanía. Pero ayúdanos a través de tu palabra a mirar cómo podemos permanecer en medio de todo eso. Guíanos, Espíritu Santo, en esta noche. Sea tu presencia obrando, direccionándonos y ayudándonos a permanecer en ti, en tu palabra, y hacer luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Que podamos ser luz, Señor, te lo pedimos. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, sabemos que estamos desenvolviéndonos en medio de un mundo que nos intenta persuadir, que nos muestra muchas opciones y nos muestra cosas que parecen muy buenas, cosas que parecen muy atractivas y parecen inofensivas para nuestra alma. Hoy se está moviendo el mundo
rápidamente con tantas cosas, con la tecnología, y no diciendo que la tecnología es mala, no diciendo que los medios son malos, sino que hay que saberlos usar. Nuestro pastor en este momento está usando las redes sociales, ¿cierto? Y está dando un tema muy adecuado, precisamente para poder comprender cómo podemos también permanecer en medio de todo esto, ¿cierto? Dice los inconvertibles. Y vemos entonces a través de todo lo que el mundo nos ofrece, también nosotros estamos como peregrinos tomando decisiones, decidiendo a dónde ir, decidiendo qué vamos a tomar y qué vamos a desechar en medio de todo esto, porque hay cosas que parecen muy llamativas. Y antes de empezar, quisiera compartirles un spoiler de una serie que hace poquito veía, es una miniserie, no es serie porque no me gusta ver series grandes, sino miniserie. No soy de concentrarme mucho en esos temas. 4 capítulos nada más. Y la serie se llama La luz que no puedes ver. Y es basada en hechos reales a partir de un pueblo que queda en el tiempo de la guerra de Hitler, un pueblo que está entre Francia y está entre Alemania, y queda como ahí, entre los dos, ¿cierto? En medio de los dos. Entonces cuenta la historia paralela de 2 jóvenes. Uno es alemán, que es criado con unos padres de buena manera, con buenos principios, pero a temprana edad queda huérfano junto con su hermana, y entonces lo toma a un orfanato. Allá hay una monja que también le enseña buenos principios. Y la otra parte es una joven francesa que también es criada con unos principios por su padre, solamente su padre la cría, ella es huérfana de madre, pero entonces ellos crecen. Ese joven tiene la habilidad de coger las frecuencias radiales. En ese tiempo, en el tiempo de Hitler, era muy delicado escuchar radio, coger otras emisoras que no fueran la parte que era de Hitler, ¿cierto? Lo que enseñaba, los principios que enseñaba este hombre. Y si escuchaban otro dial que no fuera precisamente este que colocaba Hitler, las enseñanzas, ellos podían morir donde los descubrieran escuchando otro dial. El caso es que este joven descubre una emisora que le parece muy llamativa, un hombre que está hablando, leyendo una historia a través, les lee libros, les ayuda a pensar, a no centrarse solamente como en lo que enseñaba en ese tiempo los nazis, sino que él les ayuda a abrir su pensamiento. Él es prácticamente un filósofo que les está compartiendo. Entonces ambos jóvenes escuchan ese mismo dial desde pequeños hasta que crecen. Pero cuando este joven crece, uno de los nazis descubre que él es bueno cogiendo el dial, bueno con la radio. Y también estos hombres en ese tiempo reclutaban a las personas que eran buenas descubriendo nuevas frecuencias. Entonces él es obligado a irse a las filas nazis en contra de lo que él quería. Lo sacan del orfanato, él creció, ya tiene sus 17 años más o menos, y lo llevan en contra de su voluntad. Pero hay algo muy importante que me marca de todo esto, y es que su hermana le dice, antes de que se lo lleven a las filas nazis, le dice: mantente en la misma frecuencia, no pierdas la frecuencia. Y lo que le está diciendo es: no dejes que tus principios
sean alterados por lo que te van a enseñar estas filas nazis. Y el joven se mantiene en todo eso. Él no pierde la esencia, a tal punto bueno que termina no cediendo a lo que los nazis quieren inculcarle, sino que en él están sus principios, está su corazón, y él entiende que no se va a dejar involucrar, a pesar de que ha sido llevado, obligado por los nazis, no se va a dejar involucrar por lo que la guerra le está imponiendo hacer en ese caso. Y asimismo vemos la historia de unos jóvenes aquí en el libro de Daniel. Y esta historia comienza en Isaías capítulo 39. Hay una profecía que se da al rey Ezequías, porque el rey Ezequías le mostró todas las riquezas del palacio. Y le muestra todas las riquezas a los babilonios y abre todas sus puertas de par en par y mira todo. Y entonces el Señor manda decir a través de la vida de Isaías que los jóvenes del linaje serán llevados en cautiverio a Babilonia. Y el rey Ezequías dice, bueno, no me importa, igual yo no lo voy a vivir, ¿cierto? Gloria a Dios que yo de aquí a eso voy a estar como muerto, ¿cierto? Y sí, está muerto. Cuando esto ocurre, porque ocurre 100 años después. Y entonces aquí vemos estos 4 jóvenes que están siendo llevados cautivos por este rey, por los babilonios. Jóvenes israelitas que venían de un linaje, de un buen linaje, eran de la familia real de Israel. Y ellos son llevados para servir a los babilonios, al rey de Babilonia. Y ellos tienen unas características. Ellos son de buen parecer, son enseñados en toda sabiduría, son sabios en ciencia y de buen entendimiento. Tenían unas capacidades especiales. Ellos eran los idóneos para estar en el palacio. Pero recordemos que ellos estaban en condición de cautivos. Ellos estaban allí extranjeros, no estaban en su propia tierra y no estaban por su propia voluntad, no estaban como, ay, qué bueno, voy a ir a Babilonia a ver qué pasa allá, sino que ellos fueron obligados a ir allá a servir. Entonces la condición en la que ellos estaban no era una condición fácil, no era fácil tener que ir a servir a un rey que tiene otros dioses, que tiene otras costumbres, que tiene unas ideas tan diferentes en los cuales ellos no habían sido criados bajo esos principios. Ellos están en una condición que no es favorable. Y asimismo nosotros podemos vernos no en condición de cautivos, pero nosotros estamos en medio de un mundo, pero no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Pero tenemos que desenvolvernos en medio del mundo. No somos una comunidad Amis, como hay por ahí una comunidad Amis que se separan y que del mundo, que es cero tecnología y todo esto, y todos viven muy bien, qué bueno, ¿cierto? Uno pretendería que esa es la manera más fácil de llevar la vida cristiana. Pero no, el Señor nos llamó a hacer luz en medio de la oscuridad. Y sería bastante egoísta que nosotros nos encerráramos en nuestra urna de cristal para que no seamos tentados por el mundo, por las tinieblas, por lo que ofrece todo esto. Lo que el Señor nos invita a través de su palabra es a hacer luz en medio de la oscuridad. Pero sin embargo nosotros nos desenvolvemos en un mundo lleno de idolatría, que está manejado por el egoísmo, por el pecado, y que cada vez se vuelve mucho más indiferente el mundo con respecto al pecado. Yo hacía como un análisis, hace años cuando nuestros abuelos se casaron, ellos se guardaban hasta el matrimonio. Y bueno, eso era, sí, era ese guardarse, ese cuidado. Cuando, no sé, en mi caso, en mis tiempos ya, en mi adolescencia, era normal tener un novio y era lo normal
de todo tener relaciones sexuales con ese novio. Ya era más abierto el asunto, ya iba cediendo más el pecado. Y en nuestros tiempos hay una libertad extrema donde ya libertad, en ese tiempo, cuando yo, por lo menos en mi adolescencia, el tema del homosexualismo, del lesbianismo era llevado como con más reserva, ¿cierto? Más cuidado, pero en este tiempo es abierto, ¿cierto? Ya libertad. Y entonces uno dice, si eso es ahora, no sé qué será mañana, ¿cierto? Y entre más va avanzando supuestamente el mundo, abriendo su mente, peor ha sido la depravación del mundo en el que nosotros nos movemos. Y es lamentable. Hoy se ha normalizado mucho el pecado. Y viéndolo entonces desde ese contexto, nosotros nos movemos en un mundo que es como esa Babilonia, donde estaban esos jóvenes allí, en un mundo donde había idolatría, donde había tanta perversidad, donde había tanta violencia. Y ellos estaban obligados allí a servir en la mesa del rey. Pero entonces ellos tienen algo que les colocan. A ellos se les cambia el nombre, pero no su identidad. Ellos fueron llamados Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, nombres que correspondían a dioses babilónicos, queriendo tal vez cambiarles esa identidad, queriendo imponerles que ellos ya tenían que tener identidad del mundo. Y así mismo puede pasar con nosotros. El mundo nos pone nombres. Estamos en un mundo que por el consumismo nos quiere hacer creer que tenemos que cumplir con un estándar de belleza, con un estándar de tener determinados gustos, con un estándar de, hey, yo tengo que alinearme a las leyes de este mundo y empezar a ver que la palabra está como obsoleta, ¿cierto? Eso quiere hacer el mundo con nosotros. Sin embargo, vemos en la vida de Daniel que él propone en su corazón, lo dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Propone en su corazón no contaminarse. Aunque eso fuera una orden del rey, ellos tenían la ración y esa ración de comida venía implicada que estaba siendo dedicada a ídolos y tenía muchas cosas que para ellos no estaba dentro de lo que ellos habían aprendido, de los principios que ellos habían aprendido, siendo nacidos del linaje de Israel. Y eso implicaba decir, no voy a contaminarme, implicaba que ellos pudieran tal vez perder la vida por oponerse a esto. Ellos tenían claro que ellos eran consagrados para Dios antes que para el rey de Babilonia. Y esa palabra consagrados quiere decir apartar o dedicar algo como propósito santo. Y nosotros somos consagrados para el Señor, apartados para el Señor. Amén. Él nos apartó. Él nos ha santificado a través de su preciosa sangre, a través de su palabra y a través de que su Santo Espíritu cada día está obrando en nuestras vidas. Y entonces allí vemos que hay principios que no pueden ser negociables en los hijos de Dios. Pero es triste ver que muchos lo están negociando. Iglesias que aprueban relaciones homosexuales como normal. Y muchas cosas que se van dejando entrar, contaminándonos con la comida del príncipe de este mundo que es Satanás. Hay cosas tan sutiles
en esos días que he estado estudiando, la profesora nos decía, tienes que ser muy cuidadoso cuando entres en el tema de la psicología. Tienes que tomar el principio de despojar los egipcios. Hay cosas que sí puedes tomar y que son bíblicas, pero hay cosas que tienes que discernir que por más psicológico que parezca y bueno, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y es sutil la manera en cómo entra dentro de esos temas. Los principios de la palabra de Dios no pueden ser negociables en ningún momento, ni por nada que podamos decir muchas veces, no, es que eso es relativo, porque muchas veces en lo relativo terminamos contaminándonos con la comida del rey. Y puede ser la excusa con la cual muchas veces terminamos haciendo cosas. Nuestra obediencia como peregrinos, ciudadanos de los cielos, no puede ser negociable, porque nuestro fundamento es Cristo Jesús, quien es la roca inamovible. Y vemos entonces a través de esa historia que Daniel y sus amigos se guardaron y Dios los guardó a ellos. El hombre, cuando hablaron con él, dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, tema a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para que con el rey mi cabeza. Entonces hasta aquel hombre podía morir, pero haya gracia y favor delante de este varón. Dice Daniel convencido, no, dale, hagámoslo por un tiempo y vamos a ver si realmente voy a quedar pálido, flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones, ¿cierto? Sino que el Señor le da la gracia, les da la gracia. Y estos hombres, en cambio, fueron mucho mejores que los otros, que sí se contaminaron con la comida del rey. A estos muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en sueños. Entonces vemos que la mano de Dios obrando en sus vidas. ¿Y sabe qué provocó eso? El no dejarse contaminar por la comida del rey, la gracia del Señor, y provocó que aún el rey reconociera cuál era el Dios de estos hombres. Dice, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Perdón, aquí todavía no había hallado el rey, sino que reconoce que eran mucho mejores que los otros. Y entonces el Señor le abre esa bendición, les ayuda a permanecer aún en medio de un lugar donde hay idolatría, donde hay tantas cosas, les ayuda a permanecer firmes. Y no sé, muchas veces nosotros manejamos unos temores tan insignificantes, como si nos fueran a cortar la cabeza, ¿cierto? Cuando realmente no. Y es donde debemos de mirar donde nosotros estamos firmes. ¿Cuál es nuestra certeza del que el Dios que nosotros seguimos es quien nos respalda en todo momento si decidimos no contaminarnos con la comida del rey? Entonces vemos lo que Dios empieza a hacer a través de la vida de estos jóvenes. Y en el capítulo 2 del libro de Daniel, vemos que en una ocasión el rey tiene un sueño, pero no se acuerda del sueño y quiere recordar el sueño y saber el significado del sueño. Dos cosas muy difíciles. Porque aún los mismos hombres que estaban a su servicio, allá a su alrededor, le dicen, es que lo que usted nos está pidiendo, eso no ha ocurrido acá. Pues sí le podemos interpretar el sueño, pero saber cuál era el sueño, difícil. Entonces les fue imposible para ellos, les fue difícil. Y entonces el rey indignado dice,
voy a mandar a acabar con todos esos hombres, con todos estos que tengo a mi servicio, porque ninguno ha podido interpretarme el sueño. Y entonces vemos allí que Daniel ora al Señor y hace una oración muy importante, porque él entiende que todo lo que él tiene, la capacidad, la inteligencia, todo lo que el Señor le ha dado, única y exclusivamente ha sido por gracia y viene del Señor. Y Daniel ora y Daniel dice: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. O sea, no hay otro que pueda hacer una obra en este momento maravillosa y todos los momentos. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. O sea, ¿quién más puede darles a entender lo que está pasando? Y él acude: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel se presenta al Señor primeramente. Daniel entiende que solo hay uno que puede librarlos en ese momento. Y yo creo que ese clamor era por todos realmente. Y entonces el Señor revela evidentemente el sueño que el rey quería y necesitaba escuchar. Entonces Daniel le explica cuál es ese sueño, le trae a memoria el sueño y le interpreta el sueño. Y es aquí donde vemos que el rey reconoce quién es Dios. En el versículo 47 del capítulo 2 dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelarme ese misterio. Y entonces vemos que el rey engrandeció a Daniel y lo hizo gobernante. Continúa la gracia del Señor para un varón que ha decidido ser peregrino hasta la muerte, no dejarse contaminar por la comida del rey. Y vemos que hay un rey que empieza a reconocer: ve, el Dios que este hombre tiene es un Dios grande, Rey de reyes y Señor de señores. Sin embargo, sabemos que este es un rey que está en medio de su egoísmo, en medio de su pecado, en medio de su idolatría, está ensimismado, está lleno de vanagloria. Y en medio de tanta vanagloria, vemos en el capítulo 3 algo muy importante que hace este rey después de que escucha de esos sueños. Tiempo después, hace una estatua para él. Y hace estatua y dice cosas muy importantes, que dice que al sonido de bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento musical se le hiciera tributo a ese rey, se le rindiera, ¿cierto? Como ese homenaje a ese rey. Él estaba un poquito lleno de vanagloria o bastante. ¿Será que bastante? Era una chirimía prácticamente, yo me lo imagino todo ruidoso, una chirimía, algo estrambótico, y era ruidoso. Él se proponía que lo que él había establecido y lo que la ley que había puesto tenía que ser ruidosa, llamativa para todo el mundo, que todo el mundo entendiera que había un rey y que se estaban rindiendo delante de ese rey. Y ruidosos son las leyes que se levantan muchas veces. Así como
todo lo que actualmente se está levantando y la gente va y hace sus chirimías, sus cosas al sonido de bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento musical. Como las marchas que se levantan, como todo lo que se quiere levantar en contra de la palabra de Dios. El domingo, lamentablemente, ¿cierto? Hubo esa marcha gay en nuestra ciudad. ¿Y cómo era esa marcha? Ruidosa, ¿cierto? Y que no, que el mundo sepa. Y yo miraba un poco acerca de esta marcha. El propósito era celebrar la diversidad y promover el respeto. Que se respete que ellos quieren vivir a su manera. Y sabemos que esto es algo que para Dios es tremendo, es horrible, es depravación, es abominable. Pero había leído algo más triste aún. Dice que en el mes de octubre la ciudad de Medellín fue escogida en medio de 40 ciudades, en medio de 40 países, son como 200 ciudades en total, para que sea la plataforma en la que se llama Interpride, donde se van a reunir en pro de los derechos de la población LGTB, o sea, aún más, ¿cierto? Entonces decía el cartel ese, la historia esta, decía que Medellín estaba pues como orgullosa de ese logro que había tenido, que había logrado en medio de tantas ciudades. Y entonces vemos que la ciudad en la que vivimos es una ciudad que se llama innovadora. Y es triste porque en medio de lo innovador termina siendo también algo que participa en cosas que realmente no agradan al Señor. Y esos son motivos para orar por la misericordia de nuestra ciudad. Porque el mundo, nuestra ciudad puede estar orgullosa, así como el rey estaba orgulloso. Y es la estatua, ríndanse en el medio de todo el sonido del tamboril, de la zampoña, de todas estas cosas. Pero ¿qué será lo que Dios ve para nuestra ciudad? Es lamentable. Y entonces vemos que una cosa son las leyes que se establecieron en el mundo, pero como ciudadanos del reino somos llamados a permanecer en los principios de la palabra de Dios. Vemos que estos varones le dicen al rey, no, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros hemos aprendido que solo a un Dios vamos a adorar y solo delante de Él nos vamos a rendir. Y el rey les dice, ay Dios mío, ¿cierto? Les dice, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Aquel que antes reconoció que el Señor que ellos tenían era el Rey de Reyes y Señor de Señores, está diciendo, ¿será que hay alguien que los pueda librar? ¿Será que ese Señor que yo antes reconocí, que me ayudó a revelar el sueño, que me ayudó a entender lo que habían soñado, ¿será que se los puede librar ahora de mí? Les preguntaba ese mismo rey, les cuestionaba, ¿será que los va a sacar de esa condición? Y es así como el mundo funciona. El mundo se acuerda de Dios en medio de la crisis. Hay un desastre, Dios, ¿cierto?
Ay, Dios. Y aún piden que las comunidades cristianas se unan en oración por eso. Y reconocen que la oración es importante. Pero cuando se trata de obedecer y de rendir nuestra vida, ahí es donde entra el mundo a preguntarse, ¿cuál Dios? Es que a Él le tenemos que obedecer. ¿Cómo así? Es que esto es verdadero amor, como dice el mundo hoy en día a través de todo esto que se está levantando. Es que a Él le tenemos que obedecer, es que nosotros podemos vivir a nuestra manera, ¿cierto? Esa es la manera en cómo el mundo se mueve. Pero nosotros como ciudadanos del reino, estamos llamados a ser radicales a pesar de las consecuencias. Y esa palabra radicales creo que la tenemos que tener muy presente en nuestra vida, pero si no hay fundamento claro en nuestro corazón es muy difícil ser radical en medio de un mundo que puede amenazarnos, puede abrir su boca, puede decir, no, es que esto te va a pasar, estás en contra de las leyes, como muchas que todavía se quieren levantar por ahí. Y entonces vemos que estos hombres, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que respondamos sobre ese asunto. O sea, ya la decisión está en nuestro corazón, ya está determinado, esto no es negociable. ¿Por qué pensarlo? Y vemos allí que dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y le mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego y ordenó que el horno se calase 7 veces más de lo acostumbrado. Pero, como lo dice en Romanos 14:8, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Qué bueno nosotros tener esa firmeza, que en los momentos que se levante todo lo que se está levantando, porque ya se está levantando, sabemos que llegarán momentos donde no vamos a poder compartir con tanta libertad de esos temas en nuestra iglesia, podamos tener presente que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Amén. Sea que vivamos o muramos, finalmente nuestra ciudadanía sigue siendo, ¿de dónde? Celestial. Gloria a Dios. Nosotros somos comprados a precio de sangre. Entonces, por más fuerte que sean las amenazas de ese rey, del príncipe de las tinieblas, ¿cierto? Del príncipe de este mundo, que quiera amenazarnos, que quiera decirnos, no, es que tú no puedes opinar, es que ya no puedes decir eso, ten mucho cuidado, te pueden llevar a la cárcel, te puede afectar esto, es que puedes ganarte una demanda. Nosotros tenemos que tener la convicción plena que somos pertenencia de Cristo y no del príncipe del mundo. Amén. Porque hay algo muy importante. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Vemos lo que pasó a través de esa historia. Sadrach, Mesach y Abed-Nego fueron llevados al horno de fuego, pero aún los hombres que preparaban el horno de fuego, ellos fueron consumidos allí por el fuego. Sin embargo, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, a pesar de que ese horno fue calentado tanto, fueron guardados. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es quien nos respalda. Amén. Damos gloria al nombre de nuestro Rey. Alabado sea nuestro Rey, quien siempre va con nosotros y quien nos defenderá. Y aunque pase por el fuego, no me quemaré. Y aunque pase por las aguas, no me ahogaré. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de nuestro Rey. Vemos entonces que ellos
fueron librados. Y aún dice que el rey se acercó y vio no 3 hombres, sino 4. ¿Quién iba con ellos? Jesucristo, nuestro Salvador. Él nos guarda si permanecemos, si habitamos en Él. Él nos guardará. Amén. Vemos entonces la victoria que el Señor les da a estos hombres. Y esa obediencia que los llevó hasta la muerte, puede ser que aún los impíos terminen glorificando y reconociendo que solo hay un Dios único y verdadero. Pero si nos quedamos cómodos en medio de un mundo que quiere hacernos intimidar, callar, así como le pasó por allá a Lot en medio de Sodoma y Gomorra, él conociendo al Señor se quedó calladito. Qué miedo opinar, qué miedo hablar, qué miedo decir algo. Y no fue luz en medio de aquel lugar donde tal vez hubiera podido alcanzar la misericordia de Dios si él hubiera hablado con firmeza, si hubiera tenido la certeza que el Señor lo respaldaría en aquel lugar. Sin embargo, él calló siempre, siempre guardó silencio y siempre fue como, Dios me lleve, Dios me traiga, bueno, aquí calladito, no le hago daño a nadie, no entro en opinión, para no alterar a los que están en pecado, para no decirle nada. Y sabemos lo que vino sobre esta ciudad, que nosotros, ahora que somos luz, que somos peregrinos, podamos como peregrinos mostrar el reino de los cielos en nuestra ciudad, que podamos ser luz, que no nos dejemos intimidar por las leyes, por todo lo que se quiere levantar, por todo lo que quieren muchas veces hacernos callar, haciéndonos creer que nos estamos metiendo en la vida ajena, porque eso es lo que muchas veces, usted se está metiendo en cosas que no le interesan, que no le importan, denos quietos. Pero si la palabra de Dios nos insta a hablar, es porque el Señor está mirando aún con misericordia nuestra ciudad. Y en esa misericordia nos tiene a nosotros como luz en medio de este lugar. Amén. Y vemos que esa obediencia entonces causó no que ellos murieran como se pretendía. Y quizás nuestra obediencia puede causar algo diferente en la vida de todos los que están a nuestro alrededor y que aún no quieren reconocer al Señor. Dice en el versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Y sabe qué hizo Nabucodonosor? Dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Qué hizo? Reconoció. Todo eso porque Daniel, sus amigos, permanecieron en la frecuencia hasta el final, aunque los llevó a un destino que parecía de muerte. Pero ellos no se despegaron de la frecuencia. Ellos permanecieron en esa conexión. Pero ¿qué había en el corazón de esos peregrinos para permanecer en esta frecuencia? Y lo primero que vemos es que había identidad. Y esa identidad la tenemos que tener claro cada día de nuestras vidas. Ahora, ¿quiénes somos en Cristo Jesús? Ahora somos nuevas criaturas, somos hechos nuevos. Como lo dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué?
para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa identidad que ahora tenemos en Cristo Jesús, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, esa identidad no es para tenerla ya, sino que tiene un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirable. Antes nosotros no éramos pueblo, dice allí la palabra de Dios, y por misericordia fuimos alcanzados. Y ahora que somos alcanzados, tenemos una tarea: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Eso lo debemos de tener claro ahora que tenemos esa identidad. A veces repetimos este versículo como, sí, yo soy linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido, pero hay una demanda en esa nueva identidad: anunciar. Y ese anunciar requiere que nosotros demos evidencia de lo que nosotros estamos anunciando, de lo que Cristo Jesús ha hecho, que nos ha sacado de tinieblas a la luz. Entonces la evidencia es que somos luz en medio de nuestro trabajo, en medio de la familia, en medio del lugar donde nos desenvolvemos, en medio de nuestros vecinos, a nuestro alrededor debemos ser luz. No podemos decir que somos ciudadanos celestiales y vivir como ciudadanos de las tinieblas. Es imposible. Lo segundo que vemos para que ellos se mantuvieran en esa frecuencia era que eran inamovibles bajo las leyes del reino de Dios antes que las leyes del mundo. Tenían claro, determinado permanecer en la palabra de Dios, en lo que habían aprendido, los principios, así como Esdras determinó en su corazón no dejarse mover, ¿cierto? Determinó vivir la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Porque dice Santiago 1:21 que la palabra de Dios es poderosa para salvar nuestra alma. ¿De qué sirve regirnos bajo las leyes del mundo que nos llevan a muerte espiritual por tratar de salvar nuestra vida, que finalmente un día vamos a perder? Porque eso pasa. Imagínense en donde ellos hubieran dicho, bueno, hagamos lo que el rey dice, rindámonos, pero de todas maneras un día su cuerpo iba a acabarse, iba a morir, pero había una eternidad, hay una eternidad. Y a veces por temor a lo que sucederá se nos olvida, hay una eternidad. Y yo no sé, esa eternidad yo quiero vivirla allí en los cielos con Cristo Jesús. Y no una eternidad en tinieblas, apartado de Dios para siempre. Lo otro que vemos es que hay integridad, la condición de ser intachable, ¿cierto? Y esa integridad la vemos en Cristo Jesús. En Hebreos 4:15 dice que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. No lo dice así, pero estoy parafraseando. Él fue tentado en todo, pero se mantuvo firme. ¿Y firme hasta dónde? Hasta la muerte. La integridad tiene mucho que ver con quién soy yo en lo secreto. Porque yo puedo parecer una persona intachable acá en la congregación, tener las palabras correctas, tener el comportamiento correcto, la amabilidad correcta con todos ustedes, mis hermanos. Pero ¿quién soy yo en la casa, en el trabajo, en el metro? Yo siempre digo el metro, porque el metro sí que te desafía, ¿cierto? Es un reto cuando estás en medio de tanto tumulto, gente que está con su mal genio y uno trata como que también como, hey, respéteme, pero quiere uno como, y ahí es donde dice, ¿quién soy yo? ¿Cierto? ¿Quién me estará viendo en ese momento? Que también muchas veces ignoramos esa parte. Mi madre tuvo una experiencia inicialmente cuando comenzó la vida cristiana.
ella empezó en otra iglesia y ella empezó a ir a un grupo, una célula. Y la persona que dirigía, bueno, ella súper bien, todo eso. Y un día uno cree que se puede esconder de todo, ¿cierto? Un día ella, por cosas de la vida, iniciando su vida cristiana, ella encuentra que esa mujer tenía otra persona aparte de su esposo, por allá en una parte que ella no imaginaba que la iban a encontrar. Y entonces esto fue tremendo para mi mamá en ese momento. Ella era nueva, ya no dimensionaba muchas cosas. Y entonces vemos que esa integridad tiene mucho que ver más con lo que yo soy en todo lugar y en todo momento, aun cuando nadie me ve o yo creo que me ve, teniendo en cuenta que el Señor siempre nos ve en todo momento. Pero ahí es donde en esa integridad el Espíritu Santo nos ayuda. Él está transformándonos. Él está a cada momento reargulléndonos. Él está ayudándonos a que podamos permanecer, a que podamos identificar cómo es nuestra vida, no dentro de la iglesia, porque qué fácil dentro de la iglesia, sino fuera, en el mundo donde yo me desenvuelvo. La integridad como cristianos nos debe llevar a ser incorruptibles y a no negociar nuevamente los principios en medio de esta sociedad. Amén. Y lo último es no desconectándonos de la frecuencia del cielo. ¿Y cómo no nos desconectamos? Dice en Juan capítulo 15, este es un versículo que lo conocemos mucho. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Permaneciendo en quién? En Cristo Jesús. Solo en Él, permaneciendo solamente en Él, podremos llegar hasta el final de esta carrera, hasta el final de este momento de ser peregrinos y peregrinos hasta la muerte. Porque en medio de este camino se nos podría olvidar, así como muchos olvidan su nacionalidad, cuando se van a otro país y empiezan a adoptar costumbres y esto y lo otro, y esto parece muy bueno. Por ahí hay un alemán que dice que es el alemán más colombiano, y adoptó todo y cogió su camiseta y todo esto. Y él dice, no, yo soy colombiano, ¿cierto? El alemán más colombiano. Así podría pasarnos, pero creyéndonos cristianos del linaje escogido, pero contaminados por el mundo y identificándonos más con el mundo. Pero la clave está en que debemos permanecer en Cristo Jesús, no desconectados, sino permanecer. Nuestro principio está en conectarnos a la fuente de estos principios, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Como peregrinos en un mundo que nos ofrece tantas alternativas de obedecer a nuestra manera, la identidad en Cristo Jesús es vital para permanecer. No hay negociación ninguna, ni puede haber entre la luz y las tinieblas, pero por eso no podemos ser tibios. La palabra de Dios dice, por cuanto no eres frío, caliente ni frío, sino tibio. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que nos vomitará, ¿cierto?
Pero entonces nosotros ya no tenemos una opción, ya no tenemos sino una sola opción, que es ser calientes. Calientes. Y ese calientes es permaneciendo en una constante relación con Él. Por eso te invito a mi hermano, no pierdas la frecuencia, mantente en la frecuencia del reino de los cielos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Y vamos a exponer nuestra vida y nuestro corazón. Oh Señor, damos gracias a tu nombre. Qué bueno eres con nosotros. Realmente muy bueno. Ayúdanos a permanecer en tus principios, en tu palabra, en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a no negociar, Señor, lo que no es negociable contigo. Porque un día nos llamaste de tinieblas a la luz. Y no nos llamaste para hacer medio luz, ni para hacer una luz por allá medio prendida, ni solo para alumbrarnos a nosotros mismos, sino para hacer luz. Ayúdanos a que cada momento nuestra vida, nuestro ser, esté en esa frecuencia constante contigo, a través de tu palabra, a través de esa relación continua contigo, a través de que has dado identidad a nosotros, porque nos compraste a precio de sangre. Señor, damos gloria a tu nombre. Vemos tu gran misericordia y muchas veces no entendemos que tienes un propósito aún con los que tienes a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos a asumir el compromiso, así como estos varones en medio de su condición de cautivos, en medio de una Babilonia llena de idolatría, en medio de perversidad, de tantos dioses. Señor, así mismo nosotros podamos desenvolvernos en medio de esta Babilonia, en medio de tanta idolatría, de tanto egoísmo, y podamos mostrar a Cristo Jesús como el único digno de ser adorado y de ser exaltado, como el único al que debemos de rendir nuestra vida y nuestro corazón. Aún, Señor, ayúdanos que en momentos cuando se levanten leyes que aún van a ser mucho más fuertes, clamamos aún por nuestra generación, para que nosotros podamos implantar también en nuestra generación ese legado del reino de los cielos, esa identidad del reino celestial, a través de nuestro testimonio de lo que has hecho en nosotros. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.